Probablemente nunca hayas oído hablar de este país, que tiene un lago de fuego que no se apaga desde hace más de 50 años. Para hablar de esta puerta al infierno, tenemos que entender que tiene 69 metros de ancho y 30 metros de profundidad. Del interior del cráter emana gas natural que ha estado ardiendo durante décadas. Más del 50% del territorio nacional del país está formado por un desierto inhóspito, y este es también uno de los países menos poblados del mundo. Pero, ¿por qué Turkmenistán es el país más extraño del mundo? Antes de comenzar, no olvides suscribirte, activar las notificaciones y dejar un me gusta. Este país ha estado habitado durante al menos 10.000 años, y por aquí pasaba la histórica Ruta de la Seda. Una ruta utilizada por los comerciantes que conectaba con lugares muy distantes, como Rusia e incluso China. Pero a pesar de su edad, el país solo logró su independencia en 1991. Pero a pesar de todo eso, estos hechos no explican por qué este país es tan diferente. Los gobernadores de este país son famosos por cometer locuras y promulgar leyes completamente inexplicables, y esto proviene de una ideología única llamada culto a la personalidad. Uno de los presidentes se declaró presidente vitalicio y permaneció en el cargo hasta el último día de su vida. Además de crear varios artefactos con tu rostro, como alfombras, tazas, tazones y varios otros artículos, incluida una estatua de bronce. Su rostro estaba plasmado en todo el país y, por supuesto, en el dinero. Se colocaron varias estatuas de bronce más pequeñas en todo el país y también lanzó un libro. Además de ser forzosa la venta de este libro, era obligatorio en las escuelas y universidades, y su lectura era obligatoria para todo aquel que quisiera un cargo público o algún puesto destacado en la sociedad. Este hombre también cambió los nombres de los meses del año, y durante un tiempo Turkmenistán fue uno de los únicos países del mundo en tener nombres con un mes tan diferente al criterio de selección utilizado para renombrar los meses. Los criterios utilizados fueron simples, se basaron en la personalidad del propio presidente y en cómo se sentía cada mes. Para entender la gravedad de la situación, uno de los meses nombró a su madre como una forma de homenaje a ella. También creó prohibiciones que podemos llamar únicas, y aquí hay algunos ejemplos. Durante toda su vida en Turkmenistán, las óperas, el circo, el ballet y, lo más absurdo de todo, hasta los perros estuvieron prohibidos en el país. Durante su liderazgo, Turkmenistán se convirtió en el país más restrictivo del mundo, y poco después de la muerte de este líder del pueblo turcomano, llegaron más noticias al pueblo. El siguiente en dirigir el país fue Gurbanguly Berdimuhamedov, y pronto la gente descubrió que él también tenía métodos poco convencionales. En ese momento, Turkmenistán tenía hospitales en todo el territorio nacional como cualquier país normal, pero el nuevo líder ordenó que se cerraran todos los hospitales y que solo funcionaran los hospitales de la capital. Por lo tanto, si alguien tenía una emergencia, era necesario viajar a la capital del país lo antes posible y solo así ser atendido adecuadamente. Esto provocó que muchos pacientes perdieran la vida en el camino, además del hacinamiento en los hospitales de la capital. Para algunos, el camino al hospital significaba cruzar el desierto o incluso viajar de 4 a 6 horas. Posteriormente, eliminó el libro obligatorio del presidente anterior, siendo retirado de las escuelas y otros medios. Derribó algunas estatuas y los perros prohibidos se hicieron obligatorios, y también devolvió el calendario a sus nombres originales. Muchos pueden pensar que algunas actitudes parecían muy sensatas, pero con el tiempo se entendió que estas actitudes eran solo para preparar el terreno para lo que vendría poco después. La capital fue reconstruida con una nueva arquitectura y se utilizó mucho mármol blanco, al punto que la ciudad de Aşgabat se convirtió en un lugar con la mayor cantidad de edificios de mármol blanco del planeta. Las estatuas de bronce del exdictador fueron reemplazadas por estatuas de perros, porque el actual dictador es muy aficionado a los perros. Es tan aficionado a los perros que regala un cachorro cada vez que se encuentra con otro líder nacional o alguien importante. Aquí hay un ejemplo de Vladimir Putin recibiendo al cachorro. Otro gran símbolo creado fue el caballo dorado akalteque. Esta raza de caballo es típicamente dorada, por lo que decidieron erigir una estatua para los caballos también. Pronto el país se llenó de imágenes de caballos y perros dorados,
convirtiéndose así en el país con más estatuas de animales del mundo. Este hombre tiene algunas de las actividades más singulares que normalmente no vemos hacer a un gran líder. Como participante en carreras de caballos, maestro lanzador de cuchillos, también es pescador activo, disfruta del tiro al blanco, dibuja en sus ratos libres como hobby, practica rally y lo más interesante y no menos importante, es DJ en fiestas. Otro hito de Turkmenistán son los militares con sus cachorros. En prácticamente todas sus apariciones, el presidente tiene que estar encima de un caballo dorado. A pesar de todas las comodidades y el lujo del gobernante, la gente de Turkmenistán vive en el umbral de la pobreza. Mientras el líder del país derrocha y disfruta gastando millones al mes, el país no tiene elecciones libres. Los medios y la prensa están completamente controlados por el gobierno, y hay un gran problema con las hermosas obras de mármol. A pesar de haber sido construido con dinero público y de llamar la atención por su magnificencia y arquitectura, las obras resultaron demasiado costosas. Además de endeudar al país durante el próximo siglo, prácticamente nadie vive en estos edificios. Todos están vacíos porque casi nadie en el país tiene suficientes recursos para vivir allí. Con un gobierno extremista, el pueblo descubrió su peor cara durante la pandemia. A los medios y periodistas, como a cualquiera, se les ha prohibido por completo pronunciar la palabra coronavirus o sus derivados. El dictador creía que al negar la existencia de la pandemia esta nunca les alcanzaría. A pesar de haber sufrido de la misma manera que otros países, Turkmenistán nunca ha revelado el número de infectados ni el número de muertos en su territorio. Al ver que la situación era crítica, Turkmenistán gastó más de $7.000 millones en una semana invirtiendo en juegos de artes marciales durante la pandemia. Entre las sedes que se construyeron para el evento también se encuentra un gigantesco aeropuerto de lujo. Este aeropuerto que tiene la cara del presidente no utiliza ni el 10% de su capacidad total, y todo ese dinero proviene de la extracción de gas natural. Turkmenistán tiene alrededor del 10% de las reservas mundiales de gas natural, además de tener una extracción de petróleo considerable. Lo que frena el desarrollo del país es precisamente su geografía, ya que el país no tiene salidas al mar, lo que dificulta el transporte marítimo mundial. Y con vecinos poco amistosos, es difícil que el resto del mundo reciba las exportaciones de Turkmenistán, ya que un solo puerto ya aumentaría drásticamente los ingresos del país. China es ahora el mayor consumidor de las exportaciones de Turkmenistán, que llegan a ellos por transporte terrestre. La mayor dificultad es el suministro a India, ya que el transporte necesitaría pasar por territorio de Afganistán y Pakistán para finalmente llegar a India. Esa sería la ruta más corta a la India, pero eventualmente esa ruta es imposible con tantos conflictos. Por tanto, el país se vuelve dependiente de China, exportando el 80% de su materia prima al gigante asiático. La información sobre Turkmenistán es tan secreta que es imposible saber exactamente el número de habitantes y otros datos demográficos. Y a pesar de ser un país que produce una enorme cantidad de ingresos para el gobierno, su población aún vive en la línea de pobreza. Un lugar similar en cierto modo es Dubái, sin embargo, aquí las cosas funcionaron, pero no tomando medidas drásticas. Dubái hizo de su población una de las más ricas del mundo, además de contar con puertos que garantizan el éxito de las exportaciones. Ahora os dejamos con un video que detalla todo sobre cómo Dubái se convirtió en una de las mayores potencias mundiales. No olvides dejar un me gusta y comentar qué te pareció el video. Hasta la próxima. Hasta luego.